que se echa a andar ejercicio, digámoslo así, para tener un diagnóstico a estas alturas del partido. Bueno, pues sí, siempre es importante el diagnóstico de las cosas, pero a estas alturas del partido, cuando han pasado y pasan las cosas que pasan en materia de violencia, bueno, pues se está buscando tener diagnósticos con perspectiva hiperlocal. Y pues sí, es importante el tema porque al final de la historia estamos hablando de los gobiernos, del federal, de los estatales, de los municipales, los 3 niveles de gobierno. En general a todo mundo nos interesa, pues de todas las maneras posibles, saber cómo saldremos de esta espiral de violencia que afecta a tantos lugares de la República. Hay espacios del país impactadísimos por años y años y años con violencia extrema, con asesinatos, con desapariciones, con impunidad rampante. Todo este conjunto de cosas que tristemente forman parte de nuestra realidad nacional, pues están ahora en esta perspectiva de que se va a echar a andar esta estrategia para instalar consejos de paz y justicia cívica. Y pues estos 235 municipios que van a conformarse estos comités en estos 235 municipios con organizaciones sociales, empresariales, educativas, religiosas y los gobiernos, al final de cuentas, la representación de los 3 niveles de gobierno. Y esto arrancará en Ciudad Juárez, Chihuahua, como le decíamos hace un momento, recuperando estas informaciones que se han dado a conocer y que nos obligan pues a preguntarnos qué va a salir de ahí y qué tipo de acciones se van a tomar a raíz de los diagnósticos hiperlocales sobre la cuestión de la violencia en nuestro país. Viendo cosas como las que ocurren en Sinaloa, por hablar de este estado de la República, que ya superó a Guanajuato en asesinatos, en el mayor número de asesinatos en mayo registrado, y pues estamos hablando como entre Sinaloa y Guanajuato, pues están dando un quien vive, en pocas palabras. En el reporte último que se dio a conocer del Gabinete de Seguridad Federal, se registra que Sinaloa va arriba ya de Guanajuato como el estado del país con el mayor número de homicidios dolosos. Esto en lo que corresponde al último reporte, en donde se habla de junio, en donde Sinaloa tuvo un incremento de asesinatos de más del 13%, casi el 14% de incremento de asesinatos. En mayo el registro fue de 158 y para junio ya había 180 personas asesinadas. En el caso de Guanajuato, que quedaría en este segundo lugar, igualmente estamos hablando de homicidios que se presentaron en los últimos meses, en mayo y en junio, y ha tenido un registro a la baja el número de homicidios en Guanajuato. Así que tenemos estas estadísticas, estos números, estos datos y estas realidades. Le aprecio muchísimo a David Saucedo, que es un experto en materia de seguridad en el país, que nos pueda tomar la llamada, que nos tome la llamada como consultor en seguridad pública para conversar precisamente de esto, de Sinaloa, de Guanajuato, de estos números. David, buenos días y bienvenido. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Carmen? Quiero saludarte a ti, auditorio, a tus órdenes. Igualmente, gracias. Bueno, pues Sinaloa y Guanajuato como foco de atención con los últimos reportes que hemos visto. ¿Qué te dice todo esto? No, lo que tenemos en Sinaloa es un incremento de la violencia homicida derivado de varios factores. La alianza entre el Cártel Jalisco y la facción de los Chapitos, estos videos que se han hecho virales en donde sicarios, digamos grupos, unen fuerzas y empiezan a combatir en algunos de los territorios del vasto narcoimperio del Cártel de Sinaloa, pero particularmente en Sinaloa y en el municipio de Culiacán, ya empieza a tener este resultado adverso, un incremento de los homicidios. Por otro lado, desde hace algunas semanas, algunas organizaciones del Cártel de Sinaloa que se habían mantenido al margen, neutrales en este conflicto fratricida al interior del Cártel de Sinaloa, finalmente se inclinaron a favor del Mayo Zambada, luego de percibir que había una cierta debilidad de los Chapitos, luego de las negociaciones que empezaron a entablar con las autoridades de los Estados Unidos. Es decir, el Mayo Zambada, el Mayito Flaco, el líder de esta facción, recibió refuerzos. Finalmente, un despliegue táctico operativo del gobierno federal deficiente, que no ha podido detener los combates y que incluso han sido ellos mismos blancos de ataques de parte de los grupos en conflicto. A eso hay que sumar la presión de los norteamericanos que exigen más decomisos, capturas de narcotraficantes de alto perfil allá en el estado de Sinaloa. Esto ha afectado de manera decisiva a la facción de los Chapitos
Hay estadísticas, hay quienes señalan que incluso por cada integrante de los chapitos del grupo de Mayo Zambada detenidos, hay 3 o 4 de los chapitos. Es decir, todo lo que ha ocurrido en Sinaloa es una serie de factores: fortalecimiento de los chapitos, fortalecimiento del Mayo Zambada, presiones de Washington y errores del gobierno mexicano en el gobierno despliegue táctico operativo. Todo esto se ha sumado para que Sinaloa ahora ya se encuentre en el primer lugar de homicidios, en un deshonroso primer lugar, pues durante mucho tiempo ocupó el estado de Guanajuato. Déjame, David Saucedo, reponer la llamada. Déjame volver a marcar la comunicación aquí con el equipo de producción para escucharte mejor. Te estamos oyendo con mucho interés, pero déjame hacer que hagamos otra comunicación para que esté más nítida y podamos seguir escuchando al experto en materia de seguridad. Y sí, se detiene, por supuesto, en el caso de Ovidio y de los chapitos. Bueno, más que de Ovidio, en este caso, de la confrontación entre las facciones del cártel de Sinaloa, la chapiza y la malliza, se le dice comúnmente ya a los grupos que están confrontados. Y bueno, pues todo esto que deriva también en otras circunstancias. Está la nueva situación que vive el cártel de Sinaloa, porque una parte importantísima de sus líderes ya están en Estados Unidos. Ya estamos viendo, pues desde luego, al Chapo Guzmán, que es el histórico, al Mayo Zambada, el incapturable, que está ya también en procesamiento judicial en los Estados Unidos, a los hijos del Chapo Guzmán, al que se afirma entregó al Mayo Zambada, y al que ya decidió colaborar, que es Ovidio, que ya firmó, por primera vez vimos como noticia, desde luego importante, el documento en donde firma que se declara culpable de los delitos que se le imputan. Ovidio Guzmán López, el hijo del Chapo, pues firmó este acuerdo en la Corte del Distrito Sur de Nueva York como parte de este proceso judicial que enfrenta en Estados Unidos. Pero bueno, pues los cargos están ahí. Desde luego estamos hablando de una situación que se va a ir procesando. Algo sabremos, pero muchísimas otras cosas no. Al final de la historia, los acuerdos, los pactos, las informaciones que entregan estos capos a las autoridades estadounidenses, bien a bien, no sabemos qué alcance tendrán, qué se va a hacer con esas informaciones que están obteniendo los estadounidenses de esta, que es la plana mayor. Realmente la plana mayor del cártel de Sinaloa, pues ya está en los Estados Unidos bajo la pues circunscripción que le corresponda a cada uno, y al final de cuentas pues estamos hablando de procesamientos judiciales con personas relacionadas de manera directísima con uno de los cárteles más importantes del planeta y desde luego de México, que es el cártel de Sinaloa. Ahora que estamos viendo el dato que nos está comentando David Saucedo, pues vemos cómo Sinaloa pues tuvo este incremento de asesinatos casi el 14%. Se dice fácil, ¿eh? De un mes a otro, un incremento de casi 14% en Sinaloa. David, regresamos contigo y te seguimos escuchando, porque bueno, pues al final de cuentas estamos viendo cómo Sinaloa tiene este incremento de 13.9% con los 180 asesinatos, que si se le compara con mayo, pues se registraron 158, muchísimos también. En mayo 158 muertes, en junio 180 asesinatos, y se le compara también con Guanajuato, que a su vez es esta entidad de la República que ha tenido en los últimos años estos índices de violencia extrema y de asesinatos muy graves. En el caso de Guanajuato se tiene el registro de 162 homicidios. En este caso tiene un índice menor al de mayo. Decreció el número de asesinatos de mayo a junio en el caso de Guanajuato. Ya si regresamos al tema de Sinaloa, estamos hablando de que en pocos días, en estos últimos días, ha habido varios asesinatos al hilo, y pues se registró el viernes 6 de junio como el día más violento con el número de asesinatos de esa fecha, y los días también posteriores en donde se fueron cometiendo asesinatos y asesinatos hasta dar la cifra final que hace de Sinaloa el estado de la República con mayor número de asesinatos, y este crecimiento de mayo a junio casi del 14%. Así que están ahí los datos, la información oficial, porque al final de cuentas estamos hablando del registro que tiene el Gabinete de Seguridad Federal sobre el asunto. David Saucedo.
en la línea. Buenos días, te escuchamos de nuevo. ¿Me escuchas, David? Te escucho, Carmen, adelante. Ahora te escuchamos mejor. Estábamos escuchándote sobre el tema de Sinaloa y tú dices con toda razón, bueno, pues este incremento de casi 14% de un mes a otro, pues está relacionado básicamente con estas confrontaciones intestinas del cártel de Sinaloa y la llamada no era muy buena y por eso te volvimos a llamar. ¿Cómo van las cosas? Así es, y hay un refuerzo, una acción también del cártel de Jalisco Nueva Generación encabezada por uno de los comandantes de El Mencho, líder de esta organización, el Jardinero, se sumó a las hostilidades y está respaldando a los Chapitos. En varios videos que se han hecho virales se aprecia a integrantes del cártel Jalisco, ya incluso con ropa táctica y con las siglas tanto de Iván Archibaldo como del cártel Jalisco Nueva Generación, haciendo una alianza. Hay un traslado de tropas, hombres, armas, municiones del cártel Jalisco en favor de los Chapitos. En paralelo, el Mayo Zambada hace algunas semanas, el Mayito Flaco, el hijo del Mayo, y que tiene ahorita el liderazgo de la organización que dejó su padre, también logró algunas adhesiones de integrantes del cártel de Sinaloa, algunas agrupaciones que se habían mantenido neutrales. Es decir, los dos bandos en disputa recibieron refuerzos, lo que ha incrementado su capacidad de fuego, y finalmente hay un despliegue táctico operativo de parte del gobierno federal que no ha sido certero y que no ha impedido que se mantengan estos altos niveles de violencia. Es decir, los contendientes en el campo de batalla recibieron tropas de refresco y esto está incrementando la violencia, que incluso ya supera a la que ha habido en Guanajuato durante los últimos años. Ni más ni menos. Dime una cosa, David Saucedo, en tu análisis, ¿qué tanto impacta o cómo se relaciona lo que está ocurriendo en las calles de Sinaloa y estos asesinatos y lo que está ocurriendo en los Estados Unidos en el ámbito de los líderes que están allá? Líderes o la cúpula del cártel de Sinaloa que ha sido capturado y que se encuentra ya pues bajo el yugo judicial allá. ¿Y qué tanto se relaciona una cosa con la otra? Porque, por ejemplo, me imagino que la confirmación de que Ovidio se declara culpable, pues es de alto impacto por muchas razones, porque va a hablar, ni modo que no. Sí, por supuesto. Yo te diría que incluso también del lado del Mayo Zambada, de acuerdo con información off the record que empiezan a circular las autoridades en Estados Unidos y los propios abogados del Mayo, el Mayo ya también está en este esquema de negociación proporcionando información a las autoridades de los Estados Unidos, en parte para poder iniciar lo que sería una serie de concesiones en su favor en el juicio que se va a realizar en su contra, y en parte para responder a las filtraciones y que han empezado a realizar los Chapitos con esta negociación que ya tienen muy avanzada con los norteamericanos. En términos simples y llanos, los Chapitos están delatando a los políticos, empresarios, jefes policíacos y militares que colaboran con el Mayo Zambada. El Mayo Zambada responde con la misma moneda, dando información a los norteamericanos, donde los políticos, empresarios y autoridades en materia de seguridad que colaboran con los Chapitos. Es una batalla que se da en los Estados Unidos de traiciones mutuas, porque todo lo que digan los Chapitos evidentemente es para erosionar la base de sustentación política, el anillo de protección política, empresarial, militar que tiene la facción del Mayo, y viceversa. Los norteamericanos creo que están ejecutando una estrategia muy audaz y que les es muy funcional para ellos. En México está generando cualquier cantidad de reacciones y está dificultando enormemente la constitución de la paz en esta región de México. Pero para los norteamericanos este es el mejor escenario, tener a liderazgos de ambas facciones del cártel de Sinaloa atacándose mutuamente y brindando información sobre las actividades del bando opuesto. Muchos de los golpes espectaculares que ha dado el gobierno federal, el desmantelamiento de narcolaboratorios, la localización de buques con petróleo robado de Pemex o de gasolina que ingresan de manera ilegal, la detención de jefes de sicarios de la cúpula del cártel de Sinaloa, obedece más bien a información que están dando las personas detenidas en Estados Unidos, como tú bien señalas, y que en efecto está incrementando la violencia en México. Ni más ni menos, pues estamos frente a todo esto y pues estaremos al pendiente para ver cómo se van desarrollando las cosas en los Estados Unidos en lo que corresponde a lo judicial, y en el caso mexicano, pues no hay fecha de finalizar esto, evidentemente. No hay... ¿Qué expectativa se tendría para que este
fenómeno, esta problemática de violencia en un estado como Sinaloa pudiera atemperarse o desaparecer en algún punto? ¿Qué tendría que pasar? Tendría que darse un giro por completo a lo que tenemos actualmente en México. En primer término, tendría que romperse con este esquema de gobernanza criminal que existe no solo en el gobierno del estado, sino también en varios municipios. Para tal efecto, tendría que desaparecerse poderes en el estado de Sinaloa. Tendrían que también desaparecerse los ayuntamientos que colaboran con los cárteles de la droga. Tendría que intervenirse a instituciones de crédito bancarias, algo que está pidiendo los norteamericanos con este boletín del Departamento del Tesoro a propósito de la operación de blanqueo de capitales que realizan algunas instituciones financieras, una de ellas propiedad de Alfonso Romo, un alto consejero del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Tendría que, a su vez, sanearse el sistema penitenciario. Desde las cárceles de Sinaloa siguen operando los jefes del narcotráfico. Tendría que cortarse el flujo de armas, sobre todo fusiles de asalto, que llegan desde los Estados Unidos a México. Como comprenderás, todo esto está en chino. La propia presidenta Claudia Sheinbaum salió en defensa del gobernador Rocha. Los norteamericanos no pudieron detener, no han podido detener y tampoco lo han intentado el flujo de armas de Estados Unidos hacia México. No veo que haya condiciones para desaparecer poderes de municipios. Ese diagnóstico que te presento, que te planteo, grosso modo, me parece que es muy similar al que tiene el propio Omar García Harfuch. Por eso él lanzó el operativo Enjambre en el Estado de México para lograr la detención de jefes policíacos y alcaldes. No fue todo lo exitoso que se hubiera deseado y ha intentado clonarlo en otros estados del país, pero no ha contado, no tiene el respaldo del ala militar del Gabinete de Seguridad. Es de todo sabido que el Gabinete de México en materia de seguridad está quebrado. Por un lado, el ala civil encabezada por Harfuch y la otra, el ala militar encabezada por el general Carrilla, general secretario de la Defensa. Tendrían que ocurrir muchas cosas en México para que pudiera tenerse la violencia homicida en el estado de Sinaloa. Pues haces la mención de Alfonso Romo por el tema de Vector Casa de Bolsa, quien junto con Cibanco e Intercam Banco, pues hace unos días sacudieron, por supuesto, a raíz de que el Departamento del Tesoro emitió estas órdenes bajo una nueva facultad para combatir al fentanilo. Pues estamos hablando de una mesa que tiene todas estas fichas, incluyendo pues el tema de recursos que transitan por los sistemas financieros en el mundo, y en este caso el señalamiento que hace el Departamento del Tesoro se refiere a 3 instituciones, 2 bancarias y una de bolsa en México. Sí, en efecto, desde hace meses, tengo entendido, el gobierno de los Estados Unidos le había proporcionado al gobierno de México una lista de las empresas, bancos, casas de bolsa, instituciones de crédito que estaban realizando blanqueo de capitales. El gobierno de México se había resistido a atender estas solicitudes de intervención con el mismo argumento, por cierto, que señaló la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia mañanera. Sin pruebas para el gobierno de México era imposible avanzar en esta línea de investigación. Es entonces cuando el gobierno de los Estados Unidos se decide a lanzar un comunicado en donde, sin aportar pruebas, con base en información e inteligencia de sus agencias de seguridad, hace señalamientos muy puntuales en contra de 3 instituciones, una de ellas ligada a Alfonso Romo. Este fue un golpe directo a la línea de explotación de la 4T. De manera declarativa, la presidenta Claudia Sheinbaum manifiesta que no hay pruebas que vinculen a estas instituciones con la actividad de lavado de dinero. Sin embargo, en los hechos, finalmente la Secretaría de Hacienda interviene a estas instituciones. Es decir, la postura declarativa del gobierno mexicano es envolverse en la bandera, una postura funcional que les da puntos de popularidad en las encuestas, pero en los hechos sí acataron las directrices de Washington. 2 de estas 3 instituciones ya fueron intervenidas y solo queda pendiente el caso de Vector de Alfonso Romo. Me parece que este sí será tema de negociación en la siguiente reunión de alto nivel de los gabinetes de seguridad de ambos países. Pues estaremos al pendiente. David Saucedo, gracias por estar en el programa y seguiremos en contacto. Muy buenos días.
Es así, Carmen, te mando un abrazo. Igualmente, David Saucedo, especialista en temas de seguridad, pues ahí están estos temas y asuntos relacionados con la violencia, con el crimen, con todo lo que está involucrado en estos momentos, bueno, a lo largo ya de muchos años en nuestro país. Gracias, David, por estar aquí esta mañana y los últimos reportes acerca de los asesinatos, que es el tema con el que empezamos a conversar con David. Estas informaciones dadas a conocer respecto, en este caso, a Sinaloa, que ha visto incrementado su índice de asesinatos en las últimas semanas, de mayo a junio, con estas informaciones oficiales.